Estamos, mi hermanos, Dios le bendiga. Este es su programa T521. Estamos acostumbrados a decir T521, pero lo vamos a cambiar para en español. Y queremos decirle que estamos en vivo y en directo por primera vez, y esto usted lo va a ver más a menudo. Sí, gracias a nuestro hermano Kipsaín, que eso fue uno de los requisitos, que fuéramos en vivo. Entonces, cuando uno tiene esas estrellas que vienen a los programas de uno, hay que cumplir con los requisitos, porque si no... ¡Qué batalla! O si no, dicen que no, ¿verdad? Ay, Dios mío, no salimos como sea. Nosotros salimos como sea. Y queremos excusar a nuestro hermano panelista, Manuel Suárez, que no está con nosotros ahora mismo por razones ajenas a su voluntad, pero obviamente él estará de nuevo con nosotros en una próxima entrega. Además, yo le dije a Manuel que si él llega, entra tarde, que entre, que como quiera lo aceptamos aquí. Bueno, mi hermano, Dios le bendiga. Nosotros somos un programa que nos gusta analizar cosas seculares, pero darle un punto de vista desde la Biblia, teológico o cristiano, pero también temas cristianos. Y hoy queremos hablar de música y traímos a nuestro hermano Kipsaín Jiménez, que es pastor, cantautor, músico, cantante, y que es versado en este tema. Yo lo conozco desde hace mucho, desde San Pedro de Macorís. Es cierto, es cierto. Mira, el pastor Kipsaín Jiménez tiene una producción que de hecho más luego le vamos a estar pidiendo que nos dé esa información para nosotros poner un enlace para las personas que quieran comprar esa producción. Que de hecho, una de esos cantos que yo dije, ve acá, pero eso está profundo. Muy buena lírica que adora a Dios, porque eso es una de las cosas. Y de todo eso vamos a hablar un poquito en esta entrega. Nuestro hermano Kipsaín, de allá de las Estrellas Orientales, ese tema no lo vamos a mencionar esta noche. Sí, mi hermano Kipsaín es un músico, lo conocemos de antes hace mucho, de San Pedro de Macorís, un músico de conservatorio, no como yo, que yo digo que yo toco, pero no soy músico. Pastor, es una especie de pastor que dice mi hermano Robert que es un pastor completo, es decir, que él canta, predica, puede enseñar, puede cantar. Es decir, que si en determinado momento en su iglesia, ya sea por la nieve, no llegan las personas, él puede dar servicio él solo, porque él puede hacer todas las cosas. Pero antes de entrar en materia y hablar de la música, yo creo que nuestro hermano Kipsaín hable, se presente él mismo y diga quién él es, su familia, dónde él pastorea y esas cosas. Ay, qué bueno, qué bueno. Primero, gracias por la invitación, mis amados. Gracias por tomarnos en cuenta en su programa T5 21. Wow, después ustedes me van a dar desatar ese enigma, decirnos de dónde viene el hebreo, el arameo, el griego, de por dónde viene ese asunto. Pues Dios les bendiga, ya les dije, gracias por la invitación. Aquí estamos, que vamos a compartir un tema que me encanta porque es parte de mi vida, la música. Vamos a tocar la música desde diferentes esferas, diferentes ángulos. Así que estamos dispuestos para todo. Soy Kipsaín Jiménez, pastoreo aquí en la zona metropolitana de Washington, D.C., específicamente en el estado de Virginia, la ciudad de Springfield. Allí estamos por la gracia de Dios, pastoreando, alcanzando las vidas que necesitan a Cristo. También somos músicos de hace mucho tiempo. Jordi le estaba poniendo su extra. Y sí es verdad, fuimos al conservatorio y todo eso, pero no hay que ir como tan lejos. Al final somos del patio. Vengo de la República Dominicana, San Pedro de Macorís. Nos criamos y nacimos casi literal en la iglesia Jerusalén Primera de Asamblea de Dios. Pero aquí estoy yo, con dos personajes de la profecía, y tengo que decir también que yo por unos
4 años estuve escribiendo en la revista Mensajero a la Blanca de las Iglesias de Dios de la Profecía en un espacio que se llamaba Música y Más. Así que aquí estamos ya. Yo creo que a grosso modo traté de, soy papá, soy esposo, que más que lo otro, y lo más importante que va por encima de ser papá, de ser esposo, de ser músico, de ser pastor, es que soy cristiano. Pertenezco a la grey de Cristo. Entonces, eso lo llevo a voz en cuello. Lo primero es que soy cristiano. Amén. Entonces, aquí estamos, mis amados. Amén. Gracias, mi hermano Kipsaín. Y vamos a la música. Y tenemos alguna pregunta para usted, pero vamos a empezar desde el principio, porque tal vez no todo el que está aquí es músico, o tal vez no sabe qué la Biblia dice sobre la música. La definición de la música es saber coordinar los sonidos en el tiempo, ¿verdad? Sí, la definición científica popular que tenemos de la música es que música es el arte. Música es el arte, eso es científicamente, es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. O sea que si no hay una buena combinación de sonido con tiempo, entonces no hay música, sino ruido. Entonces es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. Hay personas que combinan bien el ruido con el tiempo, tú sabes. Ahora yo tengo mi teoría que cuando estemos en el cielo ya no va a haber más tiempo. Eso no importa qué nota tú dé y cómo la dé, van a sonar bien. Pero oye, la gente siempre dice que la música se originó en el cielo y que Satanás era un jefe de la música. ¿Qué tiene de cierto eso? ¿Dónde se origina la música? Ok, si vamos a hablar de esto, y cabe destacar que todo lo que vamos a hablar, bueno, en su mayoría, porque hay cosas que yo voy a plantear mis puntos de vista, que quizás no tienen que estar de acuerdo con ustedes, Sí. ni con el que nos está viendo en las redes. Pero casi todo lo que vamos a hablar, vamos a tratar de basarlo en el libro de los libros, en la palabra de Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Porque nosotros vamos a encontrar referencias. ¿Sabe que hay mucha gente que le encanta ir a San Google y buscar cosas, ¿entiendes? Sí. Entonces, allí se encuentran referencias extra bíblicas que hablan de la música miles y miles y miles de años atrás de Cristo. O sea, que uno dice, wow, ¿y qué pasó aquí? Pero son cosas que la gente han encontrado y lo postean por allí. Pero las referencias musicales de la Biblia son casi los primeros registros en la historia de la humanidad. O sea, junto con lo que es la creación del hombre, allí nosotros nos vamos a encontrar con referencias que tienen que ver con la música. Pero es bueno resaltar que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, ya que Jordi estuvo hablando de que si Satanás era el líder de música, ya. Yo particularmente no he visto eso en la Biblia. Yo no lo he visto. No puedo replicar algo que yo no lo he visto en la Biblia. Simplemente yo he escuchado predicadores. Sí, en Ezequiel 28, al hablar de la creación de Lucifer, la palabra de Dios hace referencia de instrumentos musicales, indicando que la música es aún antes de la creación de la especie humana. Vamos a leer Ezequiel 28, capítulo 12, dice, 28, versículo 12, dice, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornarina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, ahí empezamos a ver la música en juego. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti
en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte, y así sucesivamente. Entonces, vemos que la música como tal es originada desde antes de lo que es la creación de la especie humana. Y aún más, mira, antes que el mismo Lucifer, porque dijo que estaban preparadas. Claro, estaban ya preparados desde antes. Sí. Para su creación. Ok, y dice, mira lo que dice Job también. Job capítulo 38, desde los versos antes del 7, 5, 4, 5, 4, tengo aquí el 4. Dice, ¿dónde estabas tú? Eso es Dios haciéndole un cuestionamiento a Job. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan? Ahí viene la música. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hay otra versión que dice, tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Otra versión de la palabra. Entonces, vemos que la música va antes de lo que es la creación. Amén. No sé si mi hermano Robert tiene una pregunta. No. Eso yo solamente estoy digiriendo todo lo que está diciendo, que ciertamente a Dios parece que desde el principio le encantó eso, la música. Y quizás más adelante en esta entrevista queremos también indagar el por qué Satanás también utiliza mucho la música. Y de hecho vamos a encontrar referencias bíblicas que nos van a dar fuerza para entender qué tan importante es la música como medio de nosotros poder sobrevivir en el camino de la vida. Y estoy hablando fuera de si eres músico o si no eres músico. Vamos a encontrar referencias. Más adelante vamos a hablar de... Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué importancia tiene la música en el Antiguo Testamento y en relación con el Nuevo Testamento? Porque vemos en el Antiguo Testamento la música en muchas ocasiones. En el Nuevo Testamento no vemos eso tanto, y de hecho recuerdo en un momento dado una persona entra a mi oficina y me dice que la iglesia de él era la verdadera iglesia de Dios, porque en la iglesia de ellos no se toca música y en el Nuevo Testamento no vemos música. ¿Qué tú tienes que decirme acerca de eso? Ok, empezando por el Antiguo Testamento. Nosotros empezamos a ver referencias ya, aunque según eruditos, el primer libro que se escribe es el libro de Job, dicen algunos. Pero el primer libro que nosotros vemos a la hora de abrir la Biblia es el libro de Génesis. Entonces, partiendo desde el libro de Génesis, la primera vez que vemos hablar de música, lo vemos hablar cuando Lamed toma para sí dos mujeres. Sí. Capítulo 4 del libro de Génesis, Lamed toma para sí dos mujeres, y allí, y quiero hacer un paréntesis, cada vez que la Biblia resalta ciertas cosas que pueden llamarte la atención, no lo pases por alto. Sí. Detente, porque algo nos quiere decir el Señor al respecto. Y es el caso de estos pasajes bíblicos del capítulo 4, desde el verso 20, por allí, donde dice la palabra de Dios que Lamed tomó dos mujeres. La una dio a luz a Jabal. Jabal fue el padre de los que crían ganados y habitan en tiendas. Y su hermano fue Jubal, que fue el padre de los que tocan arpas y flauta. Y dice que
la otra mujer de Lamet dio a luz a Tubarcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Cuando nosotros vemos esto, eso es partiendo de hablar de la antigüedad. Vemos que hay tres grandes grupos, o sea, vemos ganadería y agricultura. Sí. Vemos artífice de toda obra de bronce y de hierro, que me da la impresión que es hablando de industrias. Y vemos entonces al padre de los que tocan arpa y flauta, que es la música. Entonces, cuando yo veo estos dos grupos allí de aquel lado, que tiene que ver con subsistencia, y no necesariamente subsistencia religiosa, sino a nivel general, nadie puede vivir sin agricultura ni ganadería. Sí. Y nadie ahora mismo puede vivir sin industria. Entonces, vemos que la música, si está allí y Dios lo permitió que estuviera allí, es porque el ser humano no puede vivir sin música. Vamos a dejar eso allí. Y más en estos tiempos de COVID, imagínate uno cerrado sin música. Así es, pero vamos a dejar eso allí porque de eso vamos a hablar un poco más cuando hablemos un poco de música secular, música religiosa y ese tipo de cosas. Pero mira, nosotros vemos cómo en el Antiguo Testamento, al principio, gran parte de la ejecución que tenía que ver con música, tenía que ver incluso con mujeres. Vemos como el cántico de María, vemos el cántico de Débora, vemos la hija de Jeftet en Jueces capítulo 11, verso 34, que salió a recibir a su padre con panderos y danza. Vemos la oración de Ana, que después conocida como el cántico de Ana en 1 Samuel capítulo 2. Eran mujeres quienes cantaban de la valentía de David, cuando en 1 Samuel capítulo 18, verso 7, decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pero también vemos cómo formalmente, David fue el primero que organiza lo que es un ministerio de música. Sí. Dentro de una congregación. Lo de David eso no tenía precedente. Lo vemos en Primera de Crónicas capítulo 15, donde se nos explica cómo él organizó todo. Él incluso inventó instrumentos para acompañar los cantos y todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros vamos a ver muchas referencias en el Antiguo Testamento que tiene que ver con música. Vemos cómo el pueblo de Israel conquistó Jericó. ¿Cómo? A través de la música. A través de la alabanza. Después que dieron 6 vueltas, después a lo último dieron 7 vueltas, y la última vuelta la orden fue: toquen las trompetas, toquen, alaben a Dios. O sea, la música jugando un papel determinante. ¿Entiendes? Entonces vamos a ver todo eso. Viene lo del Nuevo Testamento. Antes de tú pasar al Nuevo Testamento, y solamente en forma de aportación, lo de David es bien interesante porque David hace un coro como parte oficial del gobierno. Sí. En otra palabra, que había un gobierno, tiene diferentes agencias, ¿no? Tenía un departamento de crónicas que ellos tenían que escribir las historias de Israel, todas esas cosas. Tenía el ejército, pero también tenía músicos que eran oficiales, eran personas, empleados civiles, sí, que estaban encargados de la música. Y el nombre Judá significa alabanza, y esa era la tribu que cuando iban saliendo iba a tener que ir adelante. En otras palabras, que los pleitos de Dios era con alabanza. Era con música. Los pleitos eran con música, y yo sé que uno lo va a tocar un poquito quizás más adelante, pero todo es tan tal. Les mencioné el verso de Job, donde el Señor está y le cae arriba a Job y le dice: oye, ¿dónde estabas tú cuando las estrellas cantaban y los ángeles danzaban? O sea, el inicio. Pero nosotros sabemos que la misma palabra dice que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, dice que con voz de mando,
con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea que aún al final, cuando nosotros venga el día de nuestra redención, se tiene que tocar la música. Entonces, cuando vemos también en el Apocalipsis que se habla de las trompetas y un montón de cosas que definitivamente nos damos cuenta que tiene que haber música en todos los ambientes. Ok, vamos al Nuevo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento, supuestamente, pero voy a romper un poquito con eso que no hay tantas referencias, pero pues vamos a ir a la Biblia. A mí la referencia de todo, mira, de todo, hermano Robert y hermano Jordi, Bruno, no sé por qué se llama Bruno también, pero ni modo, Jordi y Bruno también. y Rafael, Jordi, Bruno y Rafael. Ay, Cristo. Ok. Mira, a mí, de todos los temas, mis amados, en cuanto a ejemplificar algo, para mí el ejemplo perfecto siempre va a ser Cristo. Siempre. Yo admiro a Pablo, yo admiro a David. David lo admiro. Sí. En el Antiguo Testamento, el personaje para mí el que más me apasiona es David. En el Nuevo Testamento está Pablo. Pero mira, como Cristo, bueno, es que es Cristo, mi hermano. Sí. Entonces, toda referencia que viene de Cristo nos indica la relevancia del tema. Exacto. Claro, entonces, cuando yo hago así, me voy a la palabra. Hace mucho tiempo, a mí me llamó la atención un pasaje mientras yo estudiaba el libro de los evangelios. Y cuando yo estoy leyendo la parte donde Cristo ha terminado con la Santa Cena o Cena del Señor, como usted quiera llamarlo, porque también esas son cosas que entran en conflicto. Que ¿por qué Santa Cena? ¿Dónde dice Santa Cena? Bueno, no importa. Santa Cena, como usted quiera entenderlo, o Cena del Señor. No es ese el tema de nosotros ahora mismo. Pero cuando termina él de efectuar la Cena del Señor, dice la palabra en Mateo capítulo 26, verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Wow, cuando yo me quedé, yo dije, wow, pero el Señor cantó, dije yo. Y entonces yo ahí como que levanté el pechito y dije, wow, Dios mío, pero es importante lo de la música y el cantar para nuestras actividades. Entonces, digo, pero ¿qué fue lo que cantó? Digo yo, ¿qué fue lo que cantó? Porque dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Otra versión es más clara para especificar qué cantos eran tradicionales para esa época de la Pascua, porque recuérdense que estaban celebrando la Pascua. Dice otra versión de la palabra, dice, después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Después yo me puse a investigar cuáles salmos eran los que regularmente cantaban y según estudios se habla de que desde el Salmo 114 sí, hasta el 125, 26 eran salmos que ellos venían recitando y cantando el pueblo de Israel para esa época, cada vez que iban entrando a esa fiesta solemne de la Pascua. Entonces, cuando yo veo esto me hace entender que aunque no exista quizás tanta referencia a la música en el Nuevo Testamento, ellos se seguían riendo bajo un patrón de cultos del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Eso me hace entender que ellos venían ya con lo mismo. Ellos quizás no te tienen que decir, no, que estaban los tamboriles, que estaban la císara, que estaban los violines, que estaban la flauta, pero es que ya eso venía ya como tradición. Ahora bien, nosotros podemos ver en el libro de Lucas, en el capítulo 1, lo que es conocido como el canto de María, que le llaman Magnificat. Sí. Está más adelante el cántico de Zacarías.
nosotros podemos también observar que en el capítulo 16 del libro de los Hechos se ve un evento que muchos de ustedes, los que nos están viendo por las redes, conocen, que fue cuando Pablo y Silas fueron aprendidos, fueron llevados presos porque habían reprendido un demonio de una muchacha. Y bueno, la historia ustedes muchos la conocen. Y fueron llevados presos. Y dice la palabra que a la medianoche Pablo y Silas cantaban cánticos y los presos los escuchaban. Quizás no tenían una guitarra, qué sé yo, porque estaban presos, puede que no, pero hay también un consejo del apóstol Pablo en el capítulo 5 del libro de los Efesios que nos dice: amados, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vemos también un consejo del apóstol Santiago en el capítulo 5 cuando se nos habla de la oración y también se nos habla de la música, donde él dice en el verso 13: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración, pero si está alguno alegre, cante alabanzas. Entonces, cuando yo veo todo esto, mis amados, me doy cuenta que la música es relevante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Quizás no hay una expresión que se nos hable allí de trompeta, que sí lo vemos en Primera de Tesalonicenses, cuando se habla del Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, se menciona, pero también se menciona en Apocalipsis también las trompetas. Entonces, quizás no vemos como tal el evento que llevaba David, pero lo que a mí me hace entender es que ellos en sus actividades religiosas, en sus cultos de celebración a Dios, ellos lo hacían de la misma manera que lo hacían en el Antiguo Testamento. Entonces yo creo que para buen entendedor, como dicen allá en mi país, pocas palabras bastan. Porque basta, porque no dice ahí: no, ya ellos dejaron de hacer el ritual de tocar todos esos instrumentos. Si no lo dice, deja por sentado que ellos seguían utilizando las instrumentaciones que se nos habla en el Antiguo Testamento que ellos utilizaban. Tú sabes que en el Antiguo Testamento el Salmo 150 habla de varios instrumentos que se usaban. Claro. Y en el Antiguo Testamento ellos tenían el privilegio que tenían algo organizado. Ya en el Nuevo Testamento, parte de la iglesia estaba siendo perseguida y tal vez no tenía un templo o una iglesia donde reunirse. No es lo mismo, si vamos a hacer una historia ahora mismo del año 2021 y 2022 de la iglesia Nueva Jerusalén allá en San Pedro de Macorís, así que se llama, ¿verdad? Jerusalén Primera. Jerusalén Primera. Y vamos a hacer un recuento del año pasado y vamos a hacer un recuento de una iglesia allá en Samaná, en un campito de Samaná, vamos a decir, donde no hay música. Cuando se hace el recuento de la iglesia de Samaná en el campito donde no hay música, no van a aparecer instrumentos, van a aparecer 2 o 3 gente cantando, pero en la Nueva Jerusalén van a decir, pero esta gente tenía un coro tremendo, tenía música, tenía todo eso. Yo creo que por eso en el Nuevo Testamento tal vez no aparecen esos instrumentos. Porque sí, hay que tomar esas cosas en cuenta, sí. Porque la fundación de la iglesia primitiva, que casi desde sus inicios estuvo envuelta en persecución con Esteban, persecución con Felipe, persecución con todo el mundo. Entonces, quizás quizás no podían hacer ellos mucha bulla para pero vemos que está presente de todas formas. Está presente, no está oculto, y arrancando desde el principio no está oculto, oculto. Una de las cosas es que yo veo el Salmo 150 y menciona todos esos instrumentos de música y luego dice todo lo que respire alabe Jehová. Yo no veo cómo en un momento dado Dios decide que eso pare. No puede parar. Es que, oye, si te das cuenta, el pasaje del Salmo 150 es una orden imperativa, es una orden. O sea, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está dando una orden. Dice, alabad. O sea, empiecen a alabar.
Alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Entonces empieza diciendo, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. ¿Entiende? Y dice, y todo lo que respira. Y mira, Eso ahí que dice alabarle a son de bocina es el buen uso de cómo ustedes dijeron que era la descripción de la música. El arte de combinar, claro. Cuando dice a son de bocina, eso es lo que está diciendo ahí. Pero oigan lo que dice, porque una cosa dijo el hermano Kisain que es bien importante. Desde el mismo principio está hablando acerca de la música, pero ya en tiempos finales, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 5, el verso 8. Y cuando hubo tomado el librito, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son la oración de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. En otras palabras, que estamos mirando aquí, ya una porción en el cielo donde tomaron arpas y están cantando. Y es bueno, y mire, y maestro Robert, y cabe destacar que las cosas que se mencionan que se va a hacer en el cielo son cosas que se restauraron de antes del pecado. Recuérdense que en Isaías habla de que y el bebé de pecho estará con el cachorro del león, que es parte de la restauración de cosas que estaban para nosotros, que sucedían, y como Adán le ponía la mano y le metía la mano al león en la boca y nada le pasaba. Hoy no, ni lo mire, porque puede ser peligroso. Entonces, pero esto que tú estás leyendo me da a mí la observación de que es algo que se restauró, que el pecado los desvaneció, pero que allí se restauró una vez más. ¿Entiendes? Por eso nosotros en nuestra oración modelo, el Señor nos enseñó que se cumpla tu voluntad, como se cumple en el cielo, se cumpla en nosotros. Exactamente. Kisain, quiero hacerte una pregunta. ¿Es la música un ministerio o una herramienta que tiene que ver con el talento? Ok, mira. La música como tal es una herramienta. O sea, vamos a ir partiendo de ya la fundación del hombre. Y por eso dije, vamos a tocar un poquito de aquel pasaje del capítulo 4 de Génesis. Sí, sabemos que la música fue creada, ya hablamos de eso, fue creado desde allá, desde los cielos, pero ya establecidos ya aquí en la tierra, y basados en el capítulo 4 del libro de Génesis, nos damos cuenta que la música como tal es una herramienta que, dependiendo del uso que nosotros le demos, se puede convertir en ministerio en nuestras congregaciones. Ok. Vamos a leer exactamente el pasaje. O sea, vamos a olvidarnos de que lo tenemos aquí en el tuto, en la chola, en la azotea, en la morra. Vamos a hablar de leerlo exactamente como está. Capítulo 4, verso 19 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una era Fueada y el nombre de la otra era Sila. Cabe destacar que esta gente son descendientes de Caín. Descendientes de Caín. ¿Ok? Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue... déjame ver. Sí, Ada dio a luz a Jabal, que fue la primera mujer, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Verso 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. 22. Y Sila, quien fue la otra esposa de Lamec, también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Esta referencia bíblica nos indica a nosotros
aquí, que están las grandes, como dije al principio, las grandes fuentes de supervivencia de la humanidad. Primero, ganadería, agricultura, industria y música. Sin la música, el ser humano, sea creyente o no, no puede vivir. Por eso ustedes ven que todos los anuncios comerciales, en su mayoría, se hacen a través de música. Por eso ustedes ven que hay lugares donde para poder producir tiene que haber música dentro del salón de producción. Ejemplo, le tengo que dar un ejemplo. Cuando yo trabajaba en Zona Franca, la década de los 90, principio, hubo una vez que la producción había bajado, entró en una temporada bien baja. Y entonces se nos estaba hablando, ¿y qué está pasando? No, pero que todo está bien y todo está marchando. Sí, pero que los números están dando que la producción ha bajado. Y entonces cuando se dieron cuenta, el que manejaba la media en la planta, él estaba poniendo música romántica en el tiempo donde los operadores tenían que producir. ¿Qué sucedía? Que mientras esta gente estaban ahí con música romántica de qué sé yo, Marco Antonio Solís, de toda esa gente, Luis Miguel, y esta gente estaban en romance, esta gente estaban en melancolía. Y entonces la producción estaba decayendo. Nos dimos cuenta de eso y dijimos, no. Esa gente hay que ponerle merengue, esa gente hay que ponerle salsa. Uy, muchachos, la producción subió más de un 10, un 15% desde que empezaron a ponerle música más movida dentro del plantel. Entonces, te das cuenta. Sí, porque realmente la música tiene que ver también con tu estado de ánimo, te ayuda. Pero claro. Y por eso es, y yo voy a caer en esto, aunque me salga, por eso es que hay que tener cuidado dentro de las iglesias qué música también nosotros estamos oyendo, porque de repente estamos escuchando una música y tú ves toda la congregación llorando, pero tú analizas bien y tú no sabes si es que están llorando porque el Espíritu Santo los está tocando o porque están cantando una canción que está tocando sus sentimientos. Porque ahora mismo tú ves que la gente para comercializar trata de buscar letras que lleguen al sentimiento. Eso es lo que mucha gente llaman canciones almáticas. Canciones almáticas que, uy, tú de repente tú estás llorando, ay, Dios mío. Pero Dios no está por ahí en ningún lado, Robert y Jordi. No está por ahí en ningún lado. Simplemente que la letra de la canción es una letra, una canción de romance a Dios, una canción de romance a tu sentimiento, a la situación que tú estás pasando, y te vas a levantar y ese proceso en el que estás, y te levantarás y camina de la mano, piensa en ti mismo, tú lo puedes lograr, no te quedes caído. Son canciones que todo el mundo ha pasado por su proceso, ¿entiendes? Pero no es que realmente originalmente se escribieron pensando en que esta canción se escribió para Dios, para que ministrar el corazón de la gente, sino que para ministrar el sentimiento de la gente, ¿entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, es herramienta, está bien, sí, pero también se convierte en ministerio. Se convierte en ministerio, como se convierte en ministerio muchas cosas que no son propiamente creadas como creadas para eso, para los religiosos. Por ejemplo, la contabilidad. Yo sé que en la Biblia vamos a hablar de contabilidad y que cuando Moisés dijo, mira, aparta tal cosa, eso es conteo, ahí hay contabilidad, ahí metía. Pero no, la contabilidad, la administración son cosas seculares que son sumamente importantes dentro de la organización de nuestras iglesias. Sí, una cosa que quería agregar, quizá, es que
hablando un poquito de lo que tú estabas diciendo, ciertamente si tú vas a un gimnasio, tú no ves música romántica y tú no ves música pausada. Es música con tempo, porque la gente va a hacer exactamente. Exactamente. Por lo general tú miras en las iglesias pentecostales, las iglesias hispanas, esos cantos movidos y tú ves las personas movidas y tú ves las iglesias americanas que son más laid back, más tranquilas. Pero hablando del tema eso de ministerio, fíjate que yo creo, porque la música como ministerio viene de ministrar y ministrar es servir. Claro. Servir. Si nosotros vemos, David como músico le servía a Saúl. Le estaba sirviendo porque había un espíritu malo sobre Saúl y era con la música que se controlaba. En un momento dado, Eliseo no podía fluir en la profecía. Él dice, búscame un tañedor ahí. Claro, pero mira, ahora que tú haces esa observación, y yo sé que no ha sido la pregunta, pero voy a hacer una observación aquí con relación a esto, porque tú has mencionado dos ejemplos que a mí me apasionan especialmente porque esos ejemplos me dan fuerza a yo poder declarar que el músico tiene que prepararse bien. Oigan lo que me están oyendo ahí, y si hay pastores, si hay líderes de sus congregaciones, trate de preparar sus músicos y empujarlos a que se prepare. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo que mencionó Robert, el primer ejemplo fue el de Saúl. Dice la palabra que se ordenó a alguien que lo supiera hacer bien, alguien que tocara el arpa bien. Parece que David estaba muy preparado. Y de hecho sí estaba muy preparado, porque a la hora en punto que ya él toma ya las riendas de la nación, vemos que él mismo, dice la Biblia, que él preparaba instrumentos. Llegó a preparar instrumentos. Quiere decir que este hombre estaba muy altamente preparado. Entonces, la otra observación es cuando Josafat y de repente hay como un doble ahí. Ok, bueno, no importa. Vemos cómo no fluía Eliseo, y Eliseo dijo, búsquenme un tañedor, pero no un cualquier tañedor, sino alguien que lo sepa hacer bien. Entonces, cuando nosotros vemos, yo aprendí mientras estudiaba, que cuando aparece más de una vez referencias como esta, de que hay que hacerlo bien, se convierte en norma. Ya no es algo que apareció de manera descriptiva, porque hay muchas cosas en la Biblia que tú la vas a ver una sola vez. Y a veces, con esa sola vez, hay mucha gente haciendo barbaridades. Aparecieron una sola vez en la Biblia y lo tienen como ley. No. Si apareció una vez, es una descripción que el Señor está tratando de dejarte allí. Pero cuando las cosas aparecen más de una vez, 2, 3 veces, es algo que el Señor está llamando nuestra atención, que sea algo normativo, que se convierta en ley. Entonces yo entiendo que la música bien hecha en nuestras congregaciones tiene que convertirse en ley. Tiene que convertirse en ley. Porque tú te imaginas un músico que lo hace bien y que esté bien conectado con Dios. Esas son dos explosiones que hacen que las vidas vengan impactadas por el poder del Espíritu Santo y tengan que entregarse al Señor. Amén. Tú sabes, hablando de hacer las cosas bien, tú sabes que hay músicos que están bien preparados. Sí. Bien preparado, muy bien preparado, tan bien preparado que tal vez antes de venir a la iglesia, de eso era que yo vivía. Sí. Eso era su profesión. Ahora la pregunta es, ¿puede un músico cristiano vivir de la música? Porque esa es una pregunta que viene mucho. Yo soy músico de la iglesia cristiana, pero en la semana estoy tocando ya sea con un conjunto que no es cristiano, ya sea con un grupo de jazz en un hotel, en un resort. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Y acabando de decir, Pastor Guisaín,
que ya dijimos que es una herramienta. Si se puede vivir con esa herramienta. Ok, ok. Esta es una pregunta muy importante. Muy importante. Sí, ¿puede un músico vivir de la música? Sí, claro, pero ya lo dijimos. Lo dijimos basado en la expresión bíblica, en la referencia bíblica del capítulo 4 del libro de Génesis. Claro que sí, porque sí, si hay gente que vive de la agricultura y de la ganadería, si hay gente que vive de las industrias, entonces hay mucha gente que vive de la música. Ahora, sería la pregunta como me la hiciste, ¿puede un músico cristiano vivir de la música? Claro, señores, si el músico cristiano lo único que sabe hacer es música, puede vivir de la música. Ahora vamos a irnos a profundidad en esto. Profundidades bíblicas. Sí. Ok, señores, en las iglesias, en muchas iglesias, hay músicos que están viviendo de la música, solo hacen eso en Sí. muchas iglesias, Sí. muchas congregaciones. Vamos a partir de ahí. Muestra, como dicen por ahí, un botón. Yo ahora es que soy pastor. Tengo desde el 2015 pastoreando, ya voy a cumplir 7 años en el pastoreo, pastoreando. Antes de eso, yo viví de la música desde el año 2006 hasta el 2015. Totalmente de la música. Entonces, antes de eso, también vivía de la música porque yo en el 2000 entré a trabajar en una empresa, en una institución, un colegio en mi país, en el 2000. 2000, déjame ver, 2000 fue exactamente, sí, 2000. Entré a trabajar en esa empresa y paralelo a eso, trabajaba también en la congregación donde servía. Cabe destacar que yo servía en esta congregación desde el 89, yo servía sin ningún tipo de remuneración. Hasta en el 2000, justamente, que el cuerpo de diáconos y el cuerpo pastoral se reunió conmigo y me dijeron, mira, a partir de hoy nosotros hemos querido que tú seas el ministro de la música de la iglesia, pagado. Escuchen, pagado. Yo inicialmente dije que no, porque yo tenía un asunto raro en la cabeza, que como músico podía estar como yo voy a cobrar por lo que hago. Cuando esa gente empezaron a decirme, no, pero el asunto es que tú tienes que formar nuevos músicos, el asunto es que tú tienes que estar al frente de los ministerios de artes también de la iglesia, el asunto es que también tú tienes que estar pendiente de que en nuestros servicios no haga falta música de ninguna índole, porque cabe destacar que en muchas de nuestras congregaciones solo los domingos hay música, pero los días de semana, yo sé que estamos aquí en Estados Unidos un poquito más difícil, pero los días de semana los músicos brillan por su ausencia, ¿entiendes? Entonces, yo dije, bueno, si el Señor le puso eso en su corazón, manos a la obra. Eso fue desde el 2000 hasta el diciembre del 2005, donde después yo a tiempo completo, en el 2006, dejé el trabajo de la escuela donde estaba, que era a través de la música. Yo era director del coro de ese colegio y era el director de las actividades de arte de ese colegio. ¿Entiendes? Entonces, dejé ese trabajo porque el Señor me dijo, te quiero a tiempo completo. Y yo estuve, bueno, puedo decir que hasta el sol de hoy, porque aunque estoy pastoreando, yo soy el líder de alabanza también de mi iglesia. O sea que sí se puede. Ok, está la parte de que no todas las congregaciones pueden sostener a un músico. Sí. Me voy a meter más profundo.
Hay congregaciones que sí tienen para sostener músicos, administración y tienen una nómina enorme de gente que trabajan en sus congregaciones. Pero de repente, este músico, que es profesional en la música, viene a la iglesia Tabernáculo de Adoración, que es una iglesia pequeña. Pero este hombre nada más vive de la música. Y entonces, como Tabernáculo de Adoración, yo quisiera tenerlo aquí. Yo quisiera tenerlo y es lo único que hace música. Y eso es bueno que el pastor mencione eso, porque hay gente que han estudiado música, han invertido, y eso Claro, es lo que dicen. claro, miren, yo soy ingeniero industrial de profesión, pero yo estudié música. Yo fui 3 años a la escuela elemental, yo después fui como 2 años al Conservatorio Nacional de Música, lo dejé y después retorné de nuevo a estudiar música a nivel popular, allí duré 2 años más. O sea, yo estudié la música como tal, pero me hice profesional también en otra área por esa misma situación de que un músico quizás no puede vivir de la música y esto y que lo otro, y tú sabes, esas cosas que a veces le llenan a uno, pero que no, sí se puede. Ok, seguimos, vamos a caer en lo mismo. Yo este músico profesional, yo lo quiero tener aquí, pero es lo que vive de la música. Y no hay con qué pagarle. Y entonces nosotros aquí en la iglesia quizás no tenemos con qué pagarle. Ok, yo daría mis recomendaciones a este músico inmediatamente, como yo soy el necesitado, porque ahí es donde nosotros como pastores a veces nos guayamos. Ahí es donde nosotros como pastores como que les restamos importancia a un ministerio tan relevante en la palabra y que nosotros queremos como pasarlo por alto. Señor, Dios permitió que este músico profesional llegara a mi iglesia. Yo tengo que buscar la manera de que este músico pueda subsistir sin tener que irse afuera. Cosa de que les voy a hablar de eso también, pero tratar de que no se vaya afuera, porque afuera hay muchos retos y muchas cosas que lo pueden hacer desviar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué haría yo? No. Lo primero es que tú toques este instrumento, buscar la manera de que este muchacho pueda hacer plata, sea enseñando, buscarle la manera tal, donde sea, de abrirle camino a este muchacho. Quizás no solo con los miembros de la iglesia, que él levante nuevos músicos, sino tocar puertas con otros pastores. Mira, yo tengo un músico profesional aquí, que el muchacho, este tipo sabe enseñar, sabe, y empezamos, y ahora con los recursos que hay de Zoom, que él no tiene que estarse moviendo de un lado a otro. Mira, por Zoom él te puede dar una clase brillante, y ahí agarro y trato de que ese muchacho esté ocupado por lo menos 5 días de la semana, sin él tener, porque hizo otro lado. Esa es una opción, esa es una opción. Otra cosa, mirar alternativa de ver si dentro de la congregación hay algún empresario bien pudiente, entiende, que pueda por lo menos patrocinar a ese muchacho hasta que la iglesia crezca en finanzas y pueda darle un salario a ese muchacho. Son cosas que se pueden ir haciendo. ¿Tú me entiendes? Ahora, vamos a partir desde el otro punto de vista. El punto de vista de que no se puede hacer nada de eso. Y el muchacho está cristiano. Una esposa que mantener, 2 hijos. Tiene 2 hijos, una esposa que mantener, y lo único que sabe hacer es música. Señores, si Jordi lo único que sabe hacer es bregar con un sistema, computadora, y la iglesia, que necesita una persona que bregue con multimedia, no le puede pagar a Jordi tiene que irse a un lugar a laborar extra a la iglesia. Lo mismo el músico.
Ahora que viene a suceder, perdón, maestro Robert, ahora que viene a suceder, si Jordi se va para, qué sé yo, el hotel Punta Cana. Hyatt, vamos a hablar de un hotel de aquí, el hotel Hyatt, a laborar en computadores, esa cosa. Entonces, fulanito de tal, que lo que hace música, vamos a poner Kipsaín, que lo que hace música, se va para el mismo hotel Hyatt, pero a trabajar en música en el hotel Hyatt. Lo común va a ser que Jordi, cuando vamos a poner que se oró por Jordi y se oró por el hermano Kipsaín, ambos no tenían trabajo y Jordi consiguió en el hotel Hyatt y el Kipsaín, el hermano Kipsaín consiguió también en el mismo hotel Hyatt, en el mismo hotel. Cuando la noticia viene de atrás para adelante, dicen, señores, glorifiquemos el nombre de Dios por el hermano Jordi que consiguió trabajo. Gloria a Dios que contestó nuestras oraciones. Y hermano, oremos por el hermano Kipsaín. Que se desvió. Disciplina. Se desvió en el mismo hotel. En el mismo hotel se desvió. Entonces, señores, vamos a ir a llevarlo desde ese punto de vista. ¿Qué yo veo aquí mal? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué está haciendo el hermano Kipsaín? ¿Qué está haciendo el hermano Jordi? Ok, es que en hotelería ese muchacho lo que va a tocar es música secular. Ahora, ¿qué tipo de música está tocando? Aquí, ¿qué serie, qué papeleo, qué transacciones está haciendo el hermano Jordi? Porque quizás yo no voy a estar pendiente de las transacciones que él está haciendo, de los trucos que tiene que emplear para poder sacar ciertas cosas. No, porque es que él está en un trabajo que lo dignifica. Pero aquel, aunque no sepa qué clase de música está tocando, ya automáticamente está mal. Y no debe ser así. Pero tú sabes, pastor, que existen en nosotros esos prejuicios, que la música se hizo solamente para alabar a Dios. Y en el momento que tú la empleas para hacer algo que no sea para alabar a Dios, entonces ahí es donde somos prejuiciosos. Pero ya nosotros lo llevamos a la palabra y nos dimos cuenta que en el capítulo 4, independientemente de que la música data desde la fundación, de antes de la fundación del hombre, pero cuando se nos habla ya establecido en la tierra, nos damos cuenta que la música está como una herramienta para subsistir. Entonces, si es así, no podemos satanizar o caerle duro a estos músicos que lo único que saben hacer es eso. Aquí el asunto es cuidarse. ¿Qué tipo de música tú estás tocando? ¿Por qué razón? Por ejemplo, yo conozco mi hermano Ismael, que estuvo ahí conectando. Yo no sé si está conectado ahora mismo, pero él estuvo conectado ahí con nosotros al principio. Él trabajó en lo secular a nivel de sonido, de ingeniería de sonido. Y él habían veces que le llevaban temas que él los revisaba, y como los temas venían de un patrón lírico que iba en contra de sus principios cristianos, él automáticamente decía, no, yo no puedo mezclar ese tema. Y ahí es donde nosotros tenemos que partir. O sea, si tú como músico, lo único que tú sabes hacer es música y estás tocando en un lugar como este, hotelería y esa cosa, y entonces te dan un papel y te dicen, mira, tienes que tocar esta canción, y esta canción tiene que ver con adulterio, tiene que ver con fornicación, porque eso es lo que más hay, canciones que tienen que ver con fornicación, adulterio, malas palabras, ¿entiendes? Y un montón de cosas. Tú decides lo que tú quieres tocar. Es allí donde está la integridad del músico. Que yo estoy en ese lugar, pero cuando se toca ese tipo de música, yo automáticamente digo, yo no puedo tocar. Está en juego tu trabajo.
Está en juego tu trabajo, pero lo mismo es con todo. Lo mismo es con todo. El hermano Jordi trabajando en computadora, vienen y le traen un asunto, unas transacciones que tú sabes que tan raras, tan ilícitas. Tú dices, no, yo no puedo hacer eso. Y suelta los papeles, pero ven acá, pero este es tu trabajo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Kisaín, por esa aclaración de esos dos puntos, porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando, obviamente se pueden identificar con eso. Vamos a decir que es una iglesia enorme que sí puede pagarle al músico. Pero dice, Dios te dio su talento, nosotros no tenemos cosas, prioridades, no le vamos a pagar. Debe del músico decir, pues entonces no voy a tocar. No, aquí no. Aquí no, porque yo entiendo que si el músico siente ese llamado de Dios y es el talento que Dios te ha dado, está bien. Ese lugar donde tú te congregas. Es el lugar donde tú sirves tocando. Por el simple hecho de que te dice, no, nosotros no te podemos pagar. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu corazón. Tú decides. Yo me quedaría. Ese soy yo. Me quedaría. Porque al final el Señor me va a premiar. Y eso es lo que yo veo tanto en la Biblia como en la historia de la humanidad. El Señor al final te va a premiar. Ahora, una iglesia que pueda pagar y hace ese tipo de cosas, está mal la iglesia. Está mal. ¿Por qué? Porque entonces hay recursos para pagarle al administrador de la iglesia. Hay recursos para pagarle al contable. Hay recursos para pagarle al mayordomo de la iglesia. Hay recursos para pagarle al pastor de la iglesia y a su asistente a pastor. Entonces no hay recursos para pagarle a aquel que tiene que estar incluso a veces hasta con el predicador, tocando ahí con el predicador. Entonces no hay recursos para ese. Entonces, algo anda mal en esa iglesia. Escuchen, algo anda mal en esa iglesia. Entonces, en este caso, si hay que salir, porque algo anda mal. Algo anda mal en esa congregación que no se atreve a ver este ministerio de la música como un ministerio de tanta relevancia que ya hicimos mención, tomamos base bíblica para poder afirmar lo que estamos diciendo desde el principio de la creación hasta cuando Cristo venga, que va a ser con trompeta de Dios. Entonces, y eso que el hermano Bruno Smith dijo es cierto, porque los músicos son los primeros que tienen que llegar a la iglesia para arreglar todo ese sistema. Los últimos que se van. Sí. Eso era una batalla con mi familia, mi esposa, porque yo era el último que salía de la iglesia. Una pregunta que yo iba a hacer quizá ahí era que si era lícito, pero yo creo que ya tú mencionaste eso, que si era lícito tocar cualquier género de música sin importar la lírica de la canción. Porque tú sabes, yo creo que ya tú respondiste esto, porque no vamos a ir a un sitio a tocar, por ejemplo, el perrito. Porque eso son cosas que no son. Pero yo quiero preguntar algo que viene tal vez en el lado opuesto. Hay iglesias que no tienen músicos, pero tienen la capacidad de pagar. Entonces buscan músicos inconversos y lo traen a tocar a la iglesia. ¿Qué tú crees de esto? Creo que no es correcto. De acuerdo. Sí, no es correcto. No es correcto. Y les voy a decir algo. Ahora mismo, esas son cosas que se dan todavía. Yo lo sé que se dan. Pero ahora mismo, hay un recurso valioso de músicos cristianos que wow, Dios mío, son majestuosos. Lo que hay es que buscarlo. Y ahora mismo, como están las redes, de que tú puedes poner una comunicación ahí, se busca músicos cristianos profesionales, van a lloverte, entonces no hay necesidad de tú ir a Babilonia a buscar, o a Egipto, a buscar los músicos que están aquí en el patio, que están en Jerusalén, ¿entiendes? Sí. Entonces yo creo que sí, ellos ahí, mira, ahora mismo hay un arsenal de músicos profesionales dentro de nuestras iglesias. Y quería tomar este momento para saludar a algunas de las personas que están escribiendo aquí. Daniel Barret, de República Dominicana. ¿Daniel quién?
Daniel Barrer, José Alberto Capellán Canario y algunos que le están mandando algunos saludos a nuestro hermano pastor Nairobi Núñez. So, Dios bendiga a todos sus hermanos que están en sintonía. Y si tienen preguntas, pues siéntense libres de hacerla y nosotros se la vamos a decir al pastor. Amén, amén. Amén. Vamos a seguir con otra pregunta aquí para el hermano Kipsaín. Y es, mira, muchas cosas de eso que se ha dado con los músicos también, los músicos a veces han tenido culpa. Porque mucho tiempo atrás, en la República Dominicana, yo me acuerdo que los músicos tocaban y después que tocaban, salían al patio. El mensaje, no oían el mensaje. Muy buen punto. Entonces, ahora no. Ahora yo veo músicos que estudian la palabra de Dios y hasta predican. Pero, ¿cómo se dice? Lo que se ve del músico muchas veces, y eso es lo que nos miran a nosotros, que nosotros ni oramos, ni estudiamos la palabra, solamente tocamos y no oímos el mensaje de la palabra de Dios. Y yo me acuerdo en Dominicana, los músicos salían afuera a hablar con las muchachas. Sí. Entonces, bueno, lo primero es saber. Pastor, yo quisiera que un minuto, porque el hermano Bruno Smith y el hermano Pastor Kipsaín son músicos de adelante. Tremendo. Yo lo único que toco la mano y no la toco bien. Pero ese es un prejuicio, Pastor y hermano Bruno Smith, que existe. A veces mi esposa misma, en forma de relajo, dice, los músicos no sirven. en forma de relajo. Y es por eso mismo, porque tienen cierta reputación de ser picaflores, que no oran y todo eso. Dígame acerca de eso. ¿Por qué esa reputación? ¿Hay algo cierto de eso? Bueno, lo primero es saber si esas cosas todavía se están dando. Sí, cuando yo crecí, yo vine de un ambiente así como el que dice Jordi, donde los músicos terminaban de tocar y como que no le interesaba escuchar la palabra. Pero después, mire, después que cuando yo entré de lleno así a la música, música en nuestras iglesias, a mí me encantaba ministrar con el predicador. Entonces, el asunto aquí, ¿se sigue haciendo esto? Porque yo digo que el prejuicio viene porque es algo que viene del pasado. Es como algo, maestro Robert, a veces tú conoces una persona del pasado que, vamos a suponer, tú lo escuchaste hace 20 años predicando, tú lo escuchaste y tú sabes que no tenía nada en la bola, no tenía nada, sí, vamos a hablar claro, no tenía nada, no tenía palabra, o sea, era una persona sin mucho fundamento, pero hacía mucha bulla. Y uno leía un poquito, tú decías, yo no voy a oír ese. Hoy en día, quizás esa persona viene, está en un lugar X, hace 20 años que tú oíste a esa persona, pero está en un lugar X y dijeron, mira, el hermano Kipsaín va a predicar, pero tú lo oíste hace 20 años. Y tú dices, no, hombre, no, yo no voy, prejuicio. Pero Dios lo está usando muchísimo. No, yo lo conozco. No conoce nada. Tú no lo conoces nada. Lo que pasa es que tú hace 20 años escuchaste 2 o 3 mensajes de él y tú estás prejuiciado. ¿Entiendes? Entonces tú 20 años aquí, tú no crees que Dios, ese hombre quizás fue 4 años al Instituto Bíblico, fue 4 años a una universidad, se preparó con el Espíritu Santo, ha guayado la yuca para él tener lo que tiene ahora. Que sí lo está usando. No, hombre, no, yo lo conozco. No lo conoce nada. Entonces, la misma situación del músico. Hay cosas que nosotros venimos arrastrando. Tengo que meterme porque soy músico. Venimos arrastrando del pasado. Cosas que sucedían en el pasado. Los músicos muy picaflor. El músico que no oyen un mensaje. Músicos que no oran. Pero yo puedo decir que dentro del elenco a veces que yo me he mezclado, yo veo músicos que sí oran,
Yo veo músicos que hablan en lengua, que tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Yo veo músicos que, mira, hay un músico que yo lo llamo, es uno de mis mejores amigos. No sé si estará conectado por allí, Leonel Valdés, consiervo de Jordi, porque toca guitarra igual. Que a mí me encanta cuando yo llamo a Leonel, habla de la palabra. Ese Leonel tiene una profundidad terrible en el manejo de la Biblia. ¿Entiendes? Entonces, ahora mismo nos encontramos con músicos. Esa no es una minoría, Pastor Kisaín. Bueno, es que yo no sé porque, ejemplo, si hablo con Ismael, señores, ustedes tienen que oír a Ismael predicando. Es como dice la pastora Araceli, una pastora de la República Dominicana, el que no llora cuando Ismael está predicando, no está ahí. Porque es que tiene un mensaje que te da en el pecho. ¿Entiendes? Maneja la palabra. ¿Entiendes? Entonces, mira, aquí yo estoy. Bueno, Robert no es músico, pero Jordi es músico. Pero da gusto uno sentarse a hablar de la palabra con Jordi. Jordi conoce la palabra, ¿entiendes? Ese ahora. Bueno, ahora o lo que sea, pero está metido. Porque, bueno, vamos a decir, no tiene de otra. Oye, forma de una anécdota. Ustedes saben que hace como unos 20 años atrás o algo, cuando pasó la catástrofe de 9/11, me levanto yo, oye, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Será que Cristo vino? Y voy habitación por habitación, ve quién está y voy a la habitación de Bruno a ver si fue que se fue. Lo veo ahí, no lo veo ahí, pero digo, eso no indica nada. Ay, Dios mío, qué cosa es. Sí, mi propio hermano me trata así, imagínate. Ese es tu hermano, ese es tu hermano. Mira, hablando de Ismael, comprométeme a Ismael para que esté una noche aquí con nosotros también. Bueno, ahí, si está por ahí, Cava, si usted está por ahí, mire, esta gente quiere entrevistarlo. Así pero que una de las cosas, Pastor Kisaín, antes de pasar a la próxima pregunta, y Franklin Mónico dice que todavía pasa. Dios bendiga a mi hermana Wanda Martínez, que está conectada. Todavía pasa, Dios tenga misericordia, Dios tenga misericordia. ¿Sabes lo que esto es lo que acontece? Nosotros teníamos una entrevista con el pastor Isaac Coplin no hace mucho. Entonces le preguntaba yo, ¿cómo puede una persona, un pastor que ya ha trascendido, tiene cierta fama, cómo puede pelear contra el orgullo? Y una de las cosas que pasa con el músico es que realmente en las iglesias, en República Dominicana se da ese caso, que realmente las iglesias tienen los mejores músicos. Y no estoy hablando solamente de que, secular y todo, las iglesias tienen muchas veces los mejores músicos. Entonces, ¿qué sucede? Estos músicos son invitados a diferentes lugares y ellos están en tarima y la gente lo están mirando. Sí. Cuando la gente te dice, oye, tremendo, terrible, si el músico no toma cuidado, eso infla tu ego. Claro. Eso infla tu ego. Y entonces, como tú dices, no vamos a pasarle paño tibio. Sabes que las femeninas muchas veces son atraídas por eso. Y ese es el problema. De ahí es que proviene esto. Sí, y yo creo si el músico es una persona que es consagrada, como el pastor Kisaín Jiménez, el hermano Bruno Smith ahora, pues entonces pueden batallar en contra de eso, en contra de ese orgullo, en contra de ese tipo de cosas. El problema es cuando el músico dura su tiempo solamente ensayando la música. Sí, aquí ese es el mayor problema. Mira, el músico de iglesia tiene que saber que tiene que basarse en el sistema bíblico. En el sistema bíblico, cómo vivían los músicos de las congregaciones. Hablando del Antiguo Testamento, que es donde más referencia nosotros tenemos, como hablamos hace un ratito. Y es que nosotros como músicos no podemos descuidar nuestra vida de oración. Es lo primero.
Mira, generalmente, yo se lo digo a mi congregación, lo que hace que una persona se aparte de Dios, se vaya al mundo o esté pecando dentro de la iglesia, no es que alguien te haya tratado mal. No, que yo me fui por esto, porque fulano, porque el pastor. No, 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 no. Al final, el punto principal es porque dejó de orar, porque dejó de fundamentarse en la palabra. Porque Cristo en un momento determinado le dice a sus discípulos, en un momento que él se fue a orar, le dice, oye, ¿no ha podido ustedes orar o velar una hora, aunque sea una hora? O sea, es un mínimo que nos está dando el Señor, una hora de 24 que tiene el día. Dice, velad y orad. ¿Para qué? No caigas en tentación. Para que no caigas en tentación. O sea, la tentación siempre la vamos a tener. Tentaciones de mujeres, tentaciones de dinero, tentaciones de hablar mentira, tentaciones de hacer lo ilícito. Siempre vamos a tener la tentación. Ahora, ¿qué hace que yo no caiga en tentación? Y esto es general, el que yo esté orando mucho, el que yo esté velando y firme en la palabra. Eso va a hacer que yo no peque. La palabra guardada en el corazón. El salmista decía en un momento determinado, en mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces, guardar la palabra en el corazón y mantener una vida de oración es difícil, casi imposible que el músico pueda caer en tentación. Que el músico pueda caer con mujeres en fornicación, en adulterio, o que tenga que verse envuelto en cosas que causen cierto question mark, o sea, cierta pregunta con relación a ese músico. Entonces, eso es lo que yo creo. El músico, para mantenerse, el músico de iglesia, aparte de tú estar con tu instrumento, porque es importante que se preparen el instrumento, como hablé hace anteriormente. Lo primero es, y quizás alguna persona quizás no estén de acuerdo con eso, pero lo primero es hacerlo bien. Lo primero es hacerlo bien. Sí. Y lo segundo es estar preparados con Dios. ¿Por qué yo pongo eso? Primero es hacerlo bien, porque aquí quizá cualquiera puede decir, mira, el pastor Tips ahí dijo que lo primero que tú tienes que tener es eso y lo espiritual va de segundo. No, lo que pasa es que es raro que una persona que no sepa tocar y no sepa ni siquiera dónde está el do, va a ser difícil y ya un tajalón grande. Entonces, está metido con Dios, está preparado en la cosa del Señor y no sabe tocar. No va a dar para eso. Tú no das para músico en la iglesia. No da para músico. Entonces lo primero es tú saberlo hacer. No, porque como es para la gloria de Dios, no, es que Dios no coge cualquier retazo. Dios hay que darle lo mejor. Entonces lo primero es saberlo hacer y lo segundo es estar preparado con Dios en oración y lectura en la palabra. Sí, hay que estar preparado porque la música es un arma. Cuando David tocaba el arpa y el espíritu dejaba de atacar a Saúl, no era solamente por la música, pero también por el que lo tocaba. El ungido de Dios. Nosotros podemos tocar el instrumento en la iglesia y ahí venimos. Si hay un inconverso tocando en la iglesia, está tocando, alegra el corazón de la gente, pero el Espíritu Santo tal vez no se mueva como si fuera uno que está orando. Lo otro es, mira, que en cuanto a eso, tú sabes que el trabajo de nosotros en la iglesia es espiritual por encima de todas las cosas. Es espiritual. Entonces, desde arriba de nuestros altares, tú puedes difundir un mensaje que pueda causar efecto en el corazón, en la mente de la gente, como fuego extraño. Y ahí es peligroso. Y en eso voy con el músico que es cristiano, pero realmente no tiene conexión, no tiene intimidad con Dios. Hay problemas. Yo quiero hacer una pregunta ahí mismo, pastor. Obviamente, cuando van a poner diáconos en la iglesia o algo de servicio, nosotros tomamos referencia en lo que dice Hechos, varones que sean idóneos, varones que sean llenos del Espíritu Santo y todo eso. ¿Debe el pastor
tener esos mismos estándares para el músico que lo tiene para toda otra posición, líderes en la iglesia? Absolutamente sí. Absolutamente sí. ¿Por qué razón? Por lo que les dije, miren, el ministerio musical es un ministerio de demasiada importancia. Se puede decir que el 70% de nuestro servicio, 60-70% del servicio completo, pleno, es música, tiene música. Y imagínense los predicadores que le encantan ministrar la palabra con los músicos ahí arriba. Entonces ya se convierte casi en el 100% del servicio al Señor, es música. Entonces, tú te imaginas que un músico no llene esas características de las que Pablo nos habla. Entonces, vamos a tener problemas. Amén. Vamos a tener problemas serios, vamos a tener problemas serios. ¿Entiendes? Porque entonces vamos a estar batallando con el diablo, con el mundo y también batallando con los músicos. Él decía que tú tengas, mira, tú sabes, contando, no anécdotas, bueno, no anécdotas, no un testimonio, voy a testimoniar, tú sabes que en mi país, una vez un evangelista estaba dando una campaña y justamente me invitó a mí para yo estar en esa campaña, pero yo no pude ir, tenía compromiso en mi iglesia. Y después me llamaron de la campaña, me dijeron, fulanito cayó endemoniado, el pianista que llevaron. Oh, entonces yo dije, ay Jehová, ten misericordia, pero es que hay que estar alineado porque es que cualquier cosa puede pasar. O sea, nosotros, aunque se habla solamente que en la antigüedad que se ve y que Dios mataba gente en el altar y que señores, en la gracia el Espíritu Santo mató a Ananías y a Zafira. Entonces, el Señor nos dio ese ejemplo, ¿sabes para qué? Como ese saborcito, como ese ejemplo ahí para decirte, mira, yo todavía mato gente. Y eso que no te voy a mencionar, cuando estaba predicando Pablo, que se cayó de allá de la tercera. Tíquico. Tíquico, sí, se cayó de allá de la tercera planta. Está bien, a mí me da la impresión de que él estaba medio flojón. No estaba en el espíritu. Pablo, es verdad que Pablo tenía muchas horas predicando, pero el tipo estaba medio flojón, estaba... Tú sabes que Pablo iba a un viaje de largo. Realmente Pablo no iba a ver a esa gente mucho tiempo y él duró mucho disertando. Claro. Cosas en orden. Mira, claro. No queremos que se nos caigan la gente ahí, igual que Tiquito aquí. So, ya vamos a ir bajando en la pregunta, pero queremos ir toda la pregunta. Esta es la primera vez que tenemos nuestro hermano Kipsaín y él ha sido ya. Pero yo puedo volver, yo no tengo problema. No, tú vuelves como quieras. Eso no. ¿Cuánto tenemos? ¿Qué tiempo tenemos en el aire? Eso no es que diga. Porque hay gente que se cansan de vernos. Hay gente que ¿Qué tiempo tenemos? Pero se lo pierden si se cansan. No, ya tenemos más de una hora, pero vamos. Mira, en la iglesia, ¿qué papel desempeña el arte en general? Y en eso, si tú te puedes enfocar más en la música, pero tú sabes que también está la danza. Sí. Que no es música, pero tiene que haber música para danzar. Sí. Yo no sé, hay gente que no le gusta, yo a veces pregunto, pero ¿por qué nada más siempre son mujeres que están danzando? Sí, a mí no me gustan mucho los hombres danzando. Los danzores, hombre, yo... ¿Pero tú no crees que las mujeres danzando es como un espectáculo para los hombres de la iglesia? Bueno, eso yo digo que es dependiendo la percepción del lugar donde tú estés. Yo no lo veo mal, lo de la danza no lo veo mal, es algo que incluso también está ahí en la Biblia, lo de la danza. Lo único que está es la danza coreográfica, que es la que regularmente uno hace. La Biblia no habla de así con esa actitud de danza coreográfica, pero aún así yo no lo veo mal. Las artes a nivel general,
tengo que decir, son unas herramientas que bien utilizadas pueden ser un canal de evangelismo. Hay gente que no le gusta eso de que del mimo, de la pantomima y ese cosa, pero eso es bellísimo, bien hecho, bien hecho. Es hermoso eso y hay mucha gente que ha venido a los pies de Cristo con un mensaje de pantomima, ¿entiendes? Que le dio ahí en el clavo con lo que quizá estaban pasando. Entonces, está también el Ministerio de Arte Dramático, los dramas que se hacen, que se predica también con dramas, ¿entiendes? Eso es arte también. Entonces, yo creo que si las iglesias tienen la capacidad de poder concretizar arte dentro de la congregación y tomando siempre la referencia de que estas cosas tienen que hacerse bajo un criterio donde tú ores, donde tú busques el rostro de Dios, donde tú irradies un mensaje cristocéntrico para alcanzar las vidas, yo creo que está fenomenal. Siento que sí, sí juega un papel importante las artes dentro de la sociedad. ¿Sabes que hasta ahora realmente nosotros hemos hablado de música, utilizando música como sinónimo para ambos cantos y la música? Pero enfatizando ahora mismo los cantos o la lírica, los cantos. ¿Qué tú piensas de estas personas o cantantes que tienen unas líricas en sus canciones que tanto el mundo secular puede escucharla y se nota como que es un canto romántico? Y en la iglesia se canta como que quiere ir a los dos bandos, aprovechar los dos mercados. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Sí. Esto es tal y como tú lo has dicho. Es comercial. En la mayoría de los casos. Puedes tú encontrar un mínimo, un 2% que escribieron y no pusieron a Cristo por ningún lado. Hablaron del amor, es que te amo, tú eres lo máximo para mí, contigo lo tengo todo, eres la razón de mi vivir. O sea, yo en ningún momento he dicho a Cristo ahí, ¿entiendes? Yo por ti doy la vida, yo quiero entregarme completo en tus brazos y un montón de cosas. Hay un mínimo de 2% que escribieron pensando en el Señor. Los demás es comercial. ¿Por qué? Porque cualquiera puede cantar una canción. Y es lo mismo que yo te hablaba hace unos minutos atrás, de gente que salen llorando dentro de las congregaciones, cantando ciertos cánticos, pero que esos cánticos realmente no fueron dedicados a Dios, no fueron dedicados a Dios, sino que se hicieron cánticos pensando en dos públicos. Sí. Puedo vender allá afuera y puedo vender aquí adentro. Sí, y yo tengo una pregunta que va unida a esa que le acabo de hacer, porque hay una persona que cantaba que nosotros escuchábamos siempre cuando íbamos para convenciones. Yo nunca pensé, yo siempre ponía que esa persona que era Dios, pero más luego fue que una persona me dijo, mira, eso lo menciona, y entonces digo, oye, pero es cierto, tengo cantidad de caricias, decía, y entonces fue que yo dije, pero es verdad, esta persona no menciona a Dios, se puede ser tanto un hombre como una mujer. Now, la lírica, cuando se trata del canto, obviamente hay canciones seculares y hay canciones cristianas. Pero tú consideras que hay música, no estoy hablando de canciones, diga, música que no sea cristiana. Déjame abundarte un poquito de eso. Por ejemplo, ¿qué determina que la música sea cristiana o una alabanza? Y lo que quiero decir, por ejemplo, hay género de música. Por ejemplo, el dembow. Hay gente que dice es un género de música. Otra gente dice es una degeneración de la música. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir a eso? Y poniendo también que el tipo de música afecta tu comportamiento a veces, sí, tu claro, ánimo. Yo estaba viendo una película y decía, tú sabes que a veces uno está viendo una película y tú estás ahí
y suena una película como de una música de misterio, y tú miras, y tú estás esperando que algo va a pasar, tú estás esperando que van a matar a alguien, tú esperas Claro, que va a salir alguien de la oscuridad y le va a dar un puñalazo a alguien. claro. Entonces yo dije, mira, si esa misma escena le ponen un merengue, tú estás bien, tú no tienes miedo ni estás esperando absolutamente nada. Eso en ese Claro. mismo contexto, lo que Robert está diciendo, ¿qué determina que un género de música o la música sea una alabanza o sea cristiana y no secular? La letra. Pero esa es la cosa. que Y está no, porque el detalle es que la música es música. Ok, ok. Música es música, mis amados, música es música. Entonces, Podemos tocar un dembow cristiano. los hay. Eh, La hermana Yasuri Martínez Luca pregunta, ¿afecta la música urbana a la iglesia? Señores, miren, la música urbana está haciendo está tomando un auge evangelístico muy poderoso. El hecho de que a mí no me guste ese género, yo no puedo ir en contra porque yo puedo hablar y puedo hablarlo con nombres. Puedo hablarlo con nombres. Hay ministros y los considero ministros porque como Robert dijo al principio, son servidores. Ministros que están haciendo un trabajo excepcional con música urbana. Puedo mencionarte a Redimido. Puedo mencionarte a Alex Zurdo. Bueno, estos tres que se unieron, el mismo Funky. Yo conozco de mi país a Alex Linares, de mi pueblo. Y así te puedo mencionar unos cuantos más. Que hay algunos que hay su signo de interrogante, claro, pero hay otros que se han convertido de verdad y que están trayendo vidas a los pies de Cristo. Entonces, yo no puedo ir en contra, aunque no me guste el género, ¿entiendes? uh-huh. No puedo irme en contra de eso. Nuestra juventud está consumiendo esto. Entonces, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué es mejor? Que escuchen se va a formar una pelea entre el quita y pon, ese de Redimido, ¿entiende? Que quite lo malo y que ponga lo bueno, ¿entiende? A que oigan, a ella le gusta la gasolina. ¿Qué tú prefieres? ¿Que tus hijos estén escuchando eso o que escuchen a Redimido? Hay una cosa que el pastor dijo, que no sé si la audiencia escuchó. Pero que no me contestaron. No, claro, Redimido, obviamente. redimido. Sí, redimido. Claro, entonces, es más, yo prefiero comprarle la librería de Redimido. Si eso es lo que a mi muchacho le gusta, los hijos míos, yo prefiero, para que ellos estén oyendo basura del mundo, que lo mandan a tener sexo antes del matrimonio y a ingerir droga. Yo prefiero que estén escuchando esta música. Entonces, yo mil veces, aunque a mí no me gusta el género, Mira, cosas... antes de, manténlo ahí, Robert. Una cosa que yo estaba diciendo es que, por ejemplo, el arte literario, los libros, lo hemos clasificado. Tenemos libros cristianos, libros seculares. Entonces nosotros leemos libros cristianos, leemos libros seculares. Cuando viene a la música, no hemos hecho esa separación, porque el cristiano supuestamente puede consumir música cristiana, pero no música secular. Entonces hay una separación que si la música es un poco movida, que tú la sientes en el cuerpo, te sientes bien, es secular. Entonces, aparentemente para muchas personas, tú no puedes ponerle letras cristianas a una música que sea para gozarte. Entonces, cuando tú tienes lírica cristiana en una música que es para gozarte, sentirte alegre, hay un problema con ciertas personas. Pero yo pregunto, y la Biblia donde dice, alábale con júbilo, eso ahí no hay música suave por ningún lado. Júbilo es música que te mueve la carne. Escúchenlo bien. Ese alábale con júbilo está hablando de algo con gozo, algo que te pone a brincar, algo que te pone a danzar.
con danza, alábale con pandero y danza. El pandero regularmente se utilizaba y se utiliza en la música hebrea para esa música de gozo, de júbilo. Entonces, como David danzaba. Tú sabes que David danzaba, David no danzaba de que con sumérgeme. A veces yo le traigo eso de No, David no, a ciertas personas. no. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa. Así Mira, es. voy a meter a mi mamá en el lío. A veces yo le digo, a veces le decimos eso a mi mamá de David, que danzaba, y dice ella, pero en el espíritu. No, pero oye, una de las cosas que el pastor dijo que yo quería decirlo, que es muy importante, cuando le hicimos la pregunta acerca de que si hay música. Perdón, antes de que tú caigas ahí, Robert. Okay. Robert, mira, a mí me encanta ese tren que hace la Iglesia de la Profecía. A mí me encanta. A mí me encanta. Y por ahí, no sé, pero ahí la gente puede que después que esté dando par de vueltas, la gente salga danzando y hablando en lengua, pero al principio cuando salió a danzar, era gozo carne. Y uno puede bailar con su esposa, ¿verdad? Yo creo que en el cielo vamos a marchar. Vamos a dar paso a otra pregunta. Sigue, Robert. Sí, no. Lo que yo quería decir es que era algo que el pastor tocó, que creo que es muy importante. Cuando yo hice la pregunta, si hay música cristiana o no cristiana, y el pastor dijo que es la lírica. Obviamente estábamos hablando acerca de la música nada más, pero una música sin lírica realmente no se puede determinar si es buena o mala. Es como $100 que tú te encuentres. Esos $100 ni son buenos ni son malos. Depende del uso que tú le des. Esa música, si tú le das una lírica que alabe a Dios, pues entonces es perfecto. Y aquí hay personas que dicen, esa música es muy movida. ¿Sabes qué? Eso es pecaminoso porque ellos están pensando en la lírica que han utilizado en ese tipo de música. Claro. Pero mira esto. Ahí lo tildan de pecaminoso. Pero la música suave, ellos dicen eso es de Dios. Pero José, Julio Iglesias, era suave. Tipo de música y no son cristianos, son realmente la lírica. Entonces, pero mira esto. Vamos a suponer una música instrumental. Música instrumental, tú dirás, bueno, es cristiana. Bueno, instrumental. Es sacra, es cristiana. No. Aquí es, aparte de la lírica, ¿quién la hizo? ¿Ok? Ya cuando es música sola, instrumental. ¿Quién la elaboró? ¿De dónde vino? O sea, ¿quién la hizo? ¿Richard Clayderman o la hizo el pastor Kip Sain? Entonces, tú vas a orar con la música de Richard Clayderman porque una música instrumental es sacra, es cristiana, y tú vas a orar tan, 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 Señor mi Dios, te adoro. Con esa música no lo vas a hacer porque originalmente quien la hizo no la hizo pensando en Dios, la hizo pensando en una mujer. Entonces, aquí no hay lírica, aquí hay música. Entonces, aquí es la música que yo voy a consumir, que es solo música instrumental. Es muy, muy importante saber de quién proviene para saber cuál fue la raíz por la que se hizo esa música. No sé si me están entendiendo. Aquí no hay lírica, pero la hizo Jordi. Jordi es cristiano. Entonces, si Jordi la hizo, es cristiano, buen cristiano, yo sé que esa música él la hizo para adorar el nombre de Dios. Yo tengo dos preguntas más que la están haciendo realmente aquí en el chat. Ricardo Pool pregunta, ¿qué tal canciones? Parece familia. ¿Qué tal canciones impías que los cristianos les cambian la lírica? Recuerdo una canción que se pegó muchísimo, que hablaba de despacito, y entonces ahora le pidieron con mi Cristo. ¿Qué tú piensas de eso? Mal. Muy mal, porque es que lo que más hay es repertorio musical amplio. Yo no tengo que quitarle letra a una música de allá.
No, lo que más hay es repertorio, lo que más hay es arreglos de calidad y músicos que son súper, vuelvo a repetir, súper profesionales que te pueden hacer una música con suma calidad y tú no necesitas cambiarle letra a ninguna música de allá de Egipto. No Perfecto. necesitas. Falta Una de última creatividad. pregunta, pastor. Abel Mateo Fleming Sí. pregunta, ¿usted cree que parcialmente la música a través de los cambios se pueden convertir en un fuego extraño en nuestra iglesia? Puede ser. Aquí lo que hay que ver a través de qué cambios. ¿Entiendes? Pero claro, todo se puede convertir en fuego extraño. Incluso música que tú estás acostumbrado a escuchar, puede convertirse en fuego extraño dependiendo de quién está ministrando la música. Es allí. O sea, ¿quién le está ministrando? ¿Quién está allí? Qué sé yo, quizás es un fornicario que está arriba en el altar ministrando, un adúltero y tú quizás no lo sabes, ¿entiendes? Pero es cristiano, entre comillas, y está ministrando. Puede tener fuego extraño. No, y pastor, hay canciones que realmente uno desconoce el significado, que realmente no. Hay un coro que dice, aquí en esta noche cometieron un error. Soltaron al cachorro y amarraron al león. Sí. Y ahí se va ese coro diciendo eso y yo no sé lo que eso significa. Yo no sé lo que eso significa. Y eso obviamente no alaba, no adora a Dios en ninguna forma. Pero también es bueno destacar que hay canciones que es para que nosotros brinquemos y saltemos. Sí. Claro. Y en ese sentido, yo prefiero brincar y saltar con esa canción y esa faldita que tú te pones, a mí me encanta, no te pongas pantalones. Yo prefiero saltar y brincar con el león y el cachorro. Y no entiendo lo que están diciendo, ¿entiendes? Agarraron al cachorro y soltaron al león. Me imagino que hablando del león de la tribu de Judá, ¿entiendes? Pero yo prefiero brincar con esos cantos porque es que hay canciones que a veces yo digo, dale rienda suelta a la carne, pero no es que le des rienda suelta a la carne de peca, sino gózate, brinca, salta, ¿entiendes? A ver, quizá ahí, mira, ya casi para terminar, pero tengo algunas preguntas. Más. Tú sabes que la música, cuando hablamos de alabanza, siempre estamos creyendo que es solamente música y canto. ¿Qué pasaría en una iglesia donde no hay músicos? ¿Faltaría algo en la alabanza a Dios si un servicio no tiene música? Ok. La música es muy importante que esté. Pero, y alabanza, la música juega un papel determinante. Si nos vamos a la esencia de todo que es la adoración, no necesariamente tiene que haber música para que haya adoración. Porque adoración es lo que Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 17, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. O sea, eso es adoración. Lo que yo hago. Si yo lo que hago es pintar casas, yo lo hago no por el cheque que voy a recibir cada 15, sino que yo lo hago, Señor, mira, estoy haciendo esto porque es para ti que lo estoy haciendo. Eso es adoración. Lo mismo en la iglesia. Todo lo que yo haga de palabra, de dicho o de hecho, eso es adoración. Ahora bien, si no hay músico en una congregación, si no hay músico, debe preocuparnos nosotros como líderes, como pastores, y buscar la manera de que la generación que viene subiendo trate de identificarse con un instrumento musical. Llame a un maestro de música, cristiano, mejor todavía, y que le dé clase a esos muchachos que van subiendo.
porque es que la música es muy relevante dentro de nuestras iglesias. Si fue importante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ya lo mencionamos, ¿por qué deja de ser importante en nuestros servicios de hoy? Si no está, debemos de buscar la manera de que sí esté. Si por H o por R mi congregación no tiene músico porque está empezando o algo así, hay que buscar la manera de que sí haya. Pida ayuda. Hay congregaciones, especialmente en nuestros países, que han estado iniciando y ellos buscaban pianistas de otras congregaciones para que estuvieran por lo menos un pianista, que es la base, una base buena, para que estuvieran ahí. ¿Entiendes? Sí. Quizás no tenían cómo pagarle formalmente, pero le daban su ofrendita a ese músico que lo mandaban a buscar. Y eso es importante porque le está diciendo, le está enviando un mensaje a los miembros que están ahí. Oye, yo debo de interesarme por esto, porque para que no venga el varón todo el tiempo de otro lugar. Entonces, yo entiendo que si una congregación está empezando y no tiene músicos, trate de hacer un esfuerzo, amado pastor, amado líder, haga un esfuerzo para que sus congregaciones puedan tener un ministerio de alabanza sacado de ahí. No que usted tenga que buscarlo de por allá, sacarlo de ahí. Siempre hay gente que canta, hermano Robert, hermano Jordi. Lo que hay que hacerle prueba a esa gente. Prueba de la voz. Déjame ver. Si te hace eso, dice, bueno, siento o no. Sí, este puede estar en el ministerio de alabanza. Y entonces ve cómo está su vida espiritual. Bien, gloria a Dios. Ya tengo aquí una de las personas que me va a cantar. Pero sí hay que buscar la manera de que nuestras congregaciones sí tengan ministerios de alabanza. Sí, muy importante. Amén. Gracias por ese consejo para las iglesias tal vez que no tienen músicos. Ya para cerrar, quizá, yo te voy a dejar que tú cierres, diga cualquier cosa que no te hemos preguntado, pero en eso yo quiero que tú mezcles y le des un consejo a los músicos cristianos. Bueno, mi consejo principal es el consejo que Cristo le dio a sus discípulos. Y me tengo que ir obligatoriamente por lo espiritual porque Jordi me dijo consejo a los músicos cristianos. Orad y velad para que no entréis en tentación. El que ora no peca. Y velar porque es mantener una guardia pendiente, vigilante, no ignorando las maquinaciones del diablo. Porque es casi seguro que cuando nosotros entramos a un ministerio como este, vamos a tener muchos ataques. Yo los he tenido, lo digo por mi propia experiencia. Vamos a tener muchos ataques de toda índole. Pero cuando nos mantenemos en una vida de oración, esa oración te mantiene apegada a la vid. Si no oras, va a estar separado de la vid. Y el mismo Cristo dijo que separado de él, nada podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos? ¿Cómo podemos mantenernos? Orando y velando. Y que la palabra de Dios se haga vida en cada uno de nosotros. Hay que practicar claro, hay que practicar todos los días, mis amados músicos. Usted tiene que tratar de ejercitar ese instrumento que Dios les ha permitido por su voluntad que usted esté ministrando. Pero aparte de eso, usted tiene que mantener una vida de oración sólida y de estudio de la palabra de Dios. Vayan a nuestro canal de YouTube y suscríbanse, por favor, y obviamente compartan. Para Amén. que sepan cuando Kisaín va a estar otra vez, porque no es la última vez. Claro que no. Amén, claro que no. Claro que no. En el 2022 él va a estar por lo menos 8 veces. Ay. Es mensual entonces, mensual.
Bueno, Dios le bendiga, mi hermanos. Y, Amén, Dios le bendiga a ustedes también. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Sí, sí. Y para responderte la pregunta, quizá que dijiste al principio, que quería saber qué era T521 y preguntaste si era arameo. No, eso no es arameo, es samaneo. Pero no, eso es Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo y retener lo bueno. So, aquí Muy bueno. Sí, muy tratamos bueno. de buscar cualquier tema, examinarlo. So, por eso le decimos a la persona que están mirando, examine lo que hemos dicho. Si usted cree que hay algo bueno, practíquelo. Si usted cree que hay algo que no está seguro, escudriñelo aún más. Dios le bendiga, mi hermano. Le amamos en el nombre del Señor. Y recuerden, examínenlo todo, retenga lo bueno. Y el único camino para llegar al cielo, al Padre, es Cristo. Que ese debe ser el final de todo discurso. No me gusta terminar el programa sin decirle a las personas que el camino a la salvación es Cristo. Dios le bendiga. Y hasta la próxima. Amén. Dios bendiga. Amén.